Bueno, yo conocí toda esta historia el 21 de diciembre del 2012, aproximadamente hace 10 años, cuando entré en contacto con el calendario maya, con el sincronario de Argüelles, y desde entonces pues bueno, han pasado muchas cosas. Una de las que más me influyeron fue formar parte del Consejo de Visiones que tuvo lugar en el 2002, si no recuerdo mal, en el Valle Sagrado de los Incas, en Perú, que se llamó el Llamado del Cóndor. Ahí se fue un lugar donde nos juntamos unas 500 personas de más de 50 países con la intención de compartir nuestros conocimientos y de generar una imagen de conjunto de un mundo en el que nos gustaría vivir y qué es lo que podemos hacer para conseguirlo, ¿no? O sea, había gente del mundo de la espiritualidad, de la permacultura, bioregionalismo, había nómadas, artistas, gente del mundo de la sanación. Y entonces allí me di cuenta de una cosa que está muy conectada con lo que os quiero hablar a continuación, que es el hecho de que en ese encuentro, al igual que en otros encuentros que se han dado en estos últimos tiempos de compartir conocimientos, como por ejemplo lo que pasó en el 15M en España u otros movimientos en otros países, tenemos el problema de que mientras estamos compartiendo en un espacio y en un tiempo, en un lugar, con unas personas, pues bueno, eso está creciendo, cada uno va incorporando cosas de otras personas, tal, cada uno puede tener una visión de conjunto de lo que está sucediendo, pero habitualmente cuando se terminan estos eventos la atención se dispersa, uno puede mantener algún contacto, pero por lo general se pierde de vista el conjunto de lo que está sucediendo, porque no lo tienes a tu alrededor en ese momento, ¿no? Entonces pensé que sería muy importante que los medios virtuales nos pudieran servir para poder mantener esa visión de conjunto y que cada uno pudiera situarse respecto a los acontecimientos que están sucediendo y cada uno pudiera seguir aportando sus conocimientos o ver cuál es la evolución de todo el proceso para poder insertarse de nuevo en el momento que fuera adecuado, ¿no? Poder tener como una visión de conjunto de los procesos que se están desarrollando. Entonces ahí fue cuando empecé a darle forma a lo que en su momento ha tenido varios nombres, fue llamado Proyecto Reingenia, o redes de WIP, de Work in Progress, o que viendo las últimas canalizaciones que han habido aquí últimamente en Sajalá, bien podía ser, ¿cómo se llama Palenque? En maya, Nachamkin. Nachancan. 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 Pues podría ser nachancan.com o cualquier otro nombre, ¿no? Y me gustaría plantearos un poco las ideas a las que le he ido dando forma también, pues hablando con gente y viendo qué cosas se pueden poner en común, o sea, se pueden poner juntas, como para dar forma a esta red. Una red que tiene como objetivo, básicamente, servir como, por un lado, como un espejo de nuestros procesos, como para poder hacer este seguimiento y poder insertarnos, y por otro lado que sea como un catalizador y que facilite todo este necesario proceso que nos pide el mundo ahora de cambiar las estructuras más fundamentales de nuestras sociedades, como para poder vivir en un mundo de paz y poder interrumpir estos procesos de destrucción del medio ambiente y, en fin, de destrucción de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces bien, esta red, tal y como me he ido viniendo, como me he ido concibiendo, tiene básicamente 4 aspectos principales, que vendrían a ser, primero, un espacio virtual donde se puedan compartir las ideas con una orientación práctica, es decir, problemas, soluciones en diferentes contextos y poder establecer como una especie de diálogo, no como una especie de red neural de problemas y soluciones puestos en contexto. Por otro lado, después, una serie de herramientas que nos permitan organizarnos para llevar a cabo las acciones que propongamos y, por otro lado, una forma de monitorizar nuestros recursos para poder gestionarlos de manera más eficiente. Y también que nos sirva para geolocalizar de alguna manera los intereses y poder contactar con personas que estén cerca para poder hacer grupos de afinidad y poder trabajar físicamente en un lugar y en un momento poder hacer encuentros o lo que sea para ir trabajando todos esos temas. Y después, por otro lado, es importante que si vamos a construir una red que permita
que de alguna forma todos los elementos necesarios se vayan poniendo en su sitio, es importante que esta red tenga una dimensión horizontal, no vertical. Uno de los principales problemas a los que nos estamos enfrentando es el hecho de que a través de las estructuras macroeconómicas de financiación, etc., tenemos ahí un flujo de control vertical, desde el cual pues, unos pocos controlan a muchos, ¿no? Entonces sería interesante que de la misma manera que se ha controlado el flujo económico, pues que la información pudiera fluir de otra manera, ¿no? Entonces, para que pueda fluir de forma horizontal, es importante que cada persona puede ser un nodo desde el cual poder percibir aquellos aspectos del conjunto del sistema que están relacionados con él y con los que él puede interactuar, ya sea bien porque tiene unos intereses, conocimientos, etcétera, o simplemente porque ha decidido pues, dedicarse a determinados aspectos y no a otros. Entonces, de esta manera, desde cada uno de los ángulos, cada persona puede ir aportando al conjunto, ir viendo desde su perspectiva cuáles son las modificaciones que está sufriendo el proceso, y de esta manera que en su conjunto el proceso pueda ir evolucionando. Después hay otra cosa, que es la idea de cómo puede darse realmente este cambio, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, en el 15M partió de la indignación en España, el Spanish Revolution, partió de la indignación que se sentía hacia los políticos en manos de los poderes financieros, y pues había mucho rechazo, había mucho enfado y había una idea general como de derribar todo esto. El problema es que si no tenemos, si un barco se hunde y no tenemos otro barco al cual pasar, pues nos hundimos en el momento que hundimos ese barco, ¿no? Entonces creo que es importante ver de qué manera se puede ir haciendo, generar una plataforma para la que la gente pueda ir pasando, ¿no? O sea, generar un pequeño núcleo, a lo que se podría llamar se nos ocurrió el concepto de utopía vírica, ¿no? Como algo que puede ser un núcleo donde las cosas pueden ir funcionando, donde puede haber una cohesión comunitaria y un respeto por la naturaleza, etcétera, etcétera, y que de alguna forma esto se pueda ir ampliando, conectándose con otros espacios, con otros lugares, con otros recursos, y que la gente poco a poco pueda ir incorporándose a las dinámicas propias de este nuevo espacio, de tal manera que finalmente todo el mundo pudiera estar aquí y las infraestructuras que hayan quedado obsoletas pues que puedan caer por su propio peso, ¿no? Entonces esto implica muchas cosas, implica tomar en consideración cómo deben definirse, si se va a utilizar dinero o no se va a utilizar dinero, si se utiliza dinero, cómo va a ser la financiación. Entonces todos estos aspectos pueden ir incorporándose poco a poco a esta red virtual, de tal manera que nos dé la funcionalidad que necesitamos para reubicarnos respecto a las cosas y reubicar las cosas respecto a nosotros, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos un montón de cosas, en realidad tenemos de todo, o sea, lo que pasa es que todo está distribuido de una forma muy poco adecuada. Entonces, igual si tuviéramos la posibilidad de hacer como una pausa, decir, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo podríamos reconectar las diferentes cosas? Y después de establecer las conexiones, pues hacer y que todo funcionara de otra manera, eso sería ideal. Pero bueno, probablemente será un proceso mucho más lento, que tenemos que empezar a construir, bueno, que ya se está construyendo desde hace un tiempo. Simplemente es cuestión de que todas esas partes que ya han ido cobrando forma puedan verse y puedan ponerse en contacto entre sí para poder generar una estructura orgánica en la que podamos evolucionar como especie, evitando pues nuestra extinción, que es a lo que parece ser que estamos abocados si continuamos como estamos, ¿no?